Ok, mis hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar nuestro análisis del libro de Apocalipsis, especialmente la segunda visión, la segunda sección, que es los 7 sellos que ya hemos estado analizando y hemos estado repasando algunos detalles importantes. Nuevamente les comparto que estos son simplemente orientaciones que nos permiten a nosotros o nos dan herramientas para continuar investigando. No todo está dicho, pero con la información que vamos a compartir nos ayudará para nuestros futuros estudios. Una vez más, me gusta mucho compartir esta imagen porque allí podemos ver el enfoque que debemos tener al momento de hacer el análisis apocalíptico, entender el propósito del libro, la temática del libro de Apocalipsis, el marco de referencia y el foco de atención. En este desarrollo y fin del conflicto que nos presenta Apocalipsis, la temática principal siempre va a ser el advenimiento de nuestro Señor. Esto es lo que le da sentido al estudio de las profecías, de que el Señor vendrá, pero antes de que el Señor venga, Él debe culminar su obra en el santuario celestial. Y nosotros, entendiendo esta verdad, entonces podemos tomar una decisión, debemos reaccionar. De una u otra manera necesitamos tomar una decisión en medio de este conflicto, sabiendo que Cristo viene y que está en el santuario y que está culminando su obra de intercesión. Nosotros debemos actuar como remanente en medio de este conflicto, sabiendo de que todo llegará a un feliz término por lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha revelado. Entonces, las 7 iglesias, que fue el primer estudio que tomamos 2 semanas para estudiar, aquí representan periodos históricos. La historia confirma la profecía y los enfoques de las visiones nos presentan a nosotros cómo Dios está al control de todas las cosas. Entonces ya hemos estudiado los primeros 6 sellos, ya hemos hecho un análisis. Hicimos mención del 7.º sello que presenta el silencio en el cielo como por media hora y habíamos concluido que este silencio en el cielo muestra la intercesión de Cristo en el santuario, su obra mediadora como sumo sacerdote, que es prefigurada en el santuario terrenal cuando el sacerdote entraba en el Yom Kippur y se cree, según la tradición, se cree que el sacerdote duraba alrededor de media hora en ese proceso de intercesión y el pueblo guardaba silencio porque estaban atentos a la obra de intercesión. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que hoy estamos viviendo el periodo del 6.º y el 7.º sello porque los sellos se abren y los acontecimientos continúan. Los acontecimientos van en desarrollo. No es que llega a un término, sino que llega a un pleno desarrollo. Un pleno desarrollo. Y igualmente las iglesias. Las iglesias son periodos históricos que se han ido desarrollando a lo largo de toda la historia, pero cada una tuvo un inicio en una fecha que ya hemos estado mencionando. Con todo esto, quiero aprovechar la oportunidad también de hacer una lectura, antes de abrir la Biblia, hacer una lectura de el libro de la sierva del Señor, titulado Primeros Escritos, donde ella en su primera visión hace mención de algunos detalles que tienen que ver con la venida de Cristo y un grupo de personas llamado los 144,000. Este grupo, los 144,000, aparecen reflejados en el libro de Apocalipsis 2 veces. Entonces, un detalle importante es que los 144,000 aparecen en 2 visiones, en la visión de los 7 sellos y también lo vamos a ver en la siguiente visión, la visión del gran conflicto, entre la aparición de las bestias de Apocalipsis 13 y el mensaje de los 3 ángeles. Ahí aparecen otra vez la mención de los 144,000. Entonces, para deducir quiénes son
los 144.000, qué características tienen, en qué periodo histórico se desarrollan los 144.000, vamos entonces a mencionar la visión de la sierva del Señor. En esta primera visión que ella tuvo en 1844, yo la dividí en tres partes, porque ella primero muestra, en la primera parte, muestra el sendero angosto por donde van caminando los adventistas y los guía una luz a quienes ella se le dice que esa luz es el clamor de medianoche, y Cristo está delante mostrándoles el camino también, o sea, hasta dónde ellos van a llegar, pero en el camino algunos se desaniman y van cayendo del sendero. Mientras ella está viendo esta visión del sendero, ella hace referencia a las siguientes palabras: pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Estoy leyendo Primeros Escritos, página 15. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron fulgurantes como la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además brillaba, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Entonces fíjense que ella está en plena visión, viendo a los caminantes del sendero angosto, con la luz detrás, con Cristo al frente, y de repente de manera drástica cambia a los eventos del fin y habla acerca de la venida del Señor Jesús. Incluso se le revela el día, la hora de la venida del Señor, y muestra a los 144.000 y los muestra como vivientes, como que están vivos entre las dificultades del tiempo del fin y la venida del Señor Jesús. Pero más adelante, en la página 16, ella sigue diciendo: juntos entramos en la nube, entramos en tercera persona, recuerda que ya está en una visión, y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Ella hace mención de los 7 días, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000, los menciona de nuevo, formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Paso a la página 17 y ella de repente, en medio de esa visión, que ya prácticamente nos está mostrando dos partes, ella habla acerca del árbol de la vida y del trono de Dios, del que surgía un río de agua pura y caía a cada lado del río donde estaba el árbol de la vida. Después ella continúa hablando la visión y entra como una tercera parte, porque ella está hablando del árbol de la vida y de las glorias que se están viendo allí, y de repente la visión se traslada de nuevo a la tierra. Dice: con Jesús al frente descendimos todos a la ciudad, a la tierra, y nos posamos sobre una gran montaña que era incapaz de sostener a Jesús, y se partió en dos, de modo que quedó una gran llanura. Entonces, la visión, o esta primera visión que la sierva tiene, yo la divido en tres partes. Cuando ella ve el sendero, cuando ve a los 144.000 ascendiendo a la patria celestial, o sea, los redimidos, y la tierra nueva. O sea, tiene una visión triple en un solo mensaje, y es como una visión general. No es una visión que da tantos detalles de acontecimientos simultáneos, sino que ve una visión general de tres acontecimientos.
Y lógicamente ese acontecimiento de los 144,000 y la tierra nueva está precedido de los caminantes por el sendero angosto. O sea que mientras nosotros vamos caminando por el sendero, vamos proyectándonos hacia los eventos del tiempo del fin, y si perdemos de vista a Jesús, pues caeremos del sendero. Entonces una visión triple allí que la sierva ve como un bosquejo de los acontecimientos del fin. Y lo vemos como un bosquejo porque automáticamente ella sale de la patria celestial a la tierra nueva y no hace mención al milenio, no hace mención a los 1000 años, y esto nos da la idea de simplemente un bosquejo dentro de la visión. Por eso es que ella más adelante tendrá más visiones con más detalles. En el año 1858, ella recibiría la visión del gran conflicto en todos sus detalles. Por eso es importante entender las visiones, porque esto también nos ayuda a comprender lo que el Apocalipsis muestra en las visiones. Si ustedes notan, en el capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a abrir ahora nuestras Biblias. Si ustedes notan, en el capítulo 7 de Apocalipsis, ustedes ven que del sexto sello automáticamente la visión cambia antes de la apertura del séptimo sello y cambia radicalmente a un grupo de personas. Termina el capítulo 6, comienza el capítulo 7 y empieza a hablar de la siguiente manera. Después de esto vi a 4 ángeles, o sea, después que Juan ve los acontecimientos del sexto sello, o sea, las cosas que están sucediendo en la historia y que han de suceder, Juan dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi otro ángel que subía del este, o sea, del oriente, por donde sale el sol, con el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar, y les dijo, no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Aquí hay varios detalles importantes. El primer detalle importante es que Juan ve a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra. Eso es lo primero que ve en lo que se describe en el capítulo 7. Ve a 4 ángeles. Estos 4 ángeles pueden ser representativos. No es que hay 4 ángeles literales sosteniendo los vientos de la tierra. Lo que Dios está queriendo decir allí es que Él tiene el control a pesar de las adversidades. Recuerda que el sexto sello muestra circunstancias adversas que están sufriendo no el pueblo de Dios, están sufriendo los infieles. El pueblo de Dios ya ha estado sufriendo persecución por su fidelidad al Señor a lo largo de toda la historia. En el sexto sello, con las imágenes en los astros, el pueblo de Dios conserva su esperanza. El pueblo de Dios ya ha estado clamando desde el quinto sello, clamando justicia. Y aquí vemos a los impíos que se están escondiendo de la presencia del Señor. Pero antes de ese acontecimiento desastroso para los impíos, Dios muestra como que 4 ángeles sostienen los 4 vientos, impiden catástrofes peores, catástrofes que no vienen de parte de Dios, catástrofes que vienen de parte de Satanás. Y ya lo hemos mencionado, que el dolor y las circunstancias contrarias a lo que realmente Dios quiere para este mundo o siempre ha querido, Satanás irrumpe para destruir, para acabar. Y estos 4 ángeles que representan allí que Dios tiene el control sobre los 4 vientos, sobre el norte, sobre el sur, sobre el este, sobre el oriente, sobre el occidente, sobre todos los puntos cardinales de la tierra, reciben un llamado a que detengan los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Qué interesante que menciona los árboles, porque más adelante, cuando suenen las trompetas o cuando estudiemos el sonido de las trompetas,
que también se han cumplido a lo largo de la historia, hace mención a la destrucción de parte de los árboles, pero no todos los árboles. Los árboles también representan algo. Versículo 2 también dice que otro ángel, que yo supongo que este ángel o esta representación a través de un ángel está mostrando la obra del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra ángel es mensajero. No quiere decir que sea un ángel literal, real. Está haciendo una representación. Y este ángel representativo que aparece en el versículo 2 dice que subía del oriente por donde sale el sol. En este caso el sol, que por muchos años, muchas culturas han considerado que el sol es un dios. Aquí está hablando del sol de justicia, Cristo. Cristo, que tiene un representante aquí en la tierra, que es igual a él, porque es Dios, el Espíritu Santo, tiene el sello del Dios vivo. Yo llego a la conclusión de que este ángel es el Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, él dice que nosotros hemos recibido las arras, la promesa del Espíritu. El Espíritu con el sello del Dios vivo, o sea, el Espíritu Santo, fuimos sido sellados con el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el agente divino que se encarga de convencer de pecado, de justicia, de juicio, es el que nos sella, es el que nos hace identificarnos con el Padre Celestial y con la obra de Cristo. Entonces dice que este ángel tiene el sello del Dios vivo, que clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Nótese que hace mención a 4 ángeles para dañar. En el versículo 1 se habla de 4 ángeles que protegen, que retienen los vientos. Pero el versículo 2 habla de 4 ángeles que tienen poder para dañar. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de que son 2 ángeles o son 2 grupos de ángeles diferentes. Si usted hace una lectura superficial, cae en la opinión de pensar que es un mismo grupo de 4 ángeles que primero protegen y después van y dañan. Entonces, si protegen, ¿por qué van a dañar después? Y si tienen poder para dañar, ¿por qué protegen? Ah, bueno, usted puede decir, no, porque es que ellos están destinados para dañar, pero Dios los detiene. No tiene lógica. Dios protege, pero después se habla de un grupo de 4 ángeles, porque hay una batalla entre el bien y el mal. Satanás está esperando que se le dé permiso para destruir la tierra. Y ahora es representado por 4 ángeles que tienen poder para dañar la tierra y el mar. El gran conflicto. Versículo 3 se les dice, no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de Dios. En la frente es el sellamiento. En las convicciones, en las decisiones que nosotros vamos a tomar, se determinará del lado de quién estamos. Y el Espíritu Santo está tratando de obrar en nuestra mente para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Después que se hace esta explicación de los primeros 3 versículos, donde el conflicto se ve claramente, nos damos cuenta que el capítulo 7, más que ser una secuencia o una continuación del 6º sello, es como una explicación de todo lo que ha tenido que sufrir el pueblo de Dios a lo largo de todas las épocas. En todas las épocas, los ángeles de Dios, la protección de Dios ha estado sobre sus hijos. Pero en todas las épocas está Satanás con sus ángeles tratando de hacer daño. Y en toda esta historia del cristianismo, el Espíritu Santo ha estado convenciendo de pecado, de justicia y de juicio para que las personas tomen una decisión por el Todopoderoso. Entonces, con estos primeros 3 versículos nos damos cuenta que más que ser una continuación del 6º sello, es una explicación en detalle de lo que ha estado sucediendo a lo largo de la historia. El sellamiento. En una lección de escuela sabática de hace unos 3 años, llamado Los Eventos Finales, el escritor decía que todavía nadie en la historia ha recibido la marca de la bestia. Y es verdad. Pero, ¿qué podemos nosotros decir de todos los que han muerto
en la fe y todos los que han muerto en rebeldía. Ellos ya tienen que haber tomado su decisión antes de morir. No es que van a levantarse y van a decir, bueno, ahora voy a cambiar mi vida. Entonces, la obra de sellamiento es un proceso continuo. La persona que muere ya selló su destino. Ya su historial está cerrado. Y su proceso de enjuiciamiento, su proceso, la decisión final, ya se ha estado evaluando porque ya no tiene más nada que hacer. Y entonces, aunque nadie ha recibido la marca de la bestia porque no se ha dado el veredicto, ya sus registros están cerrados, tanto para los santos como para los impíos. Y es claro que la decisión está tomada, aunque la ejecución no se ha llevado, porque esa ejecución o ese proceso dentro del juicio tiene etapas. Y nosotros estamos en la etapa que comúnmente se llama juicio investigador, donde todos los registros se están haciendo, se están elaborando, para que cuando Cristo venga y podamos nosotros ir a la patria celestial, entonces podamos nosotros revisar por qué el Señor tomó las decisiones que tomó de acuerdo a los registros que estaban. Los registros no son para Dios. Los registros celestiales no son para el Padre Celestial porque Él tiene el conocimiento de todo. Es un testimonio para el universo entero de saber de que los que van a llegar a la patria celestial se lo merecen no por sus méritos, sino porque aceptaron los méritos de Cristo y vivieron de acuerdo a los méritos que Cristo tiene. Y los que rechazaron lo hicieron por decisión propia. Y por eso es importante los 144,000 porque ellos tienen características. Y vamos a leer entonces las características. Yo tengo por aquí una imagen que se las voy a mostrar, que nos puede ayudar un poco a entender de manera bosquejada las características de los 144,000. Espero que la puedan ver allí. Yo sé que la letra quizás sea un poco pequeña, pero voy a tratar de mostrarles lo que aparece. Mire, aquí aparecen los dos grupos de 144,000 descritos en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Entonces, lo primero que coloco aquí es que ellos, los siervos, porque se les llama siervos en el versículo 3, no dañéis a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, la primera descripción es que son siervos del Señor, sellados en la frente. Fueron convencidos y dedicaron su vida o el tiempo que conocieron de la verdad presente, lo dedicaron a servir al Señor desinteresadamente, porque fueron agradecidos por la obra que el Señor hizo en ellos. Entonces, la primera característica son siervos sellados en la frente, convencidos de pecado, de justicia y de juicio. La segunda característica que yo puedo leer en el versículo 4, dice, oí el número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de Israel. La segunda característica es que son israelitas de las 12 tribus. Son israelitas. Claramente tienen que ser israelitas espirituales, porque no es israelita el que es circuncidado o el que nace en Israel. El Pablo lo deja bien en claro cuando dice que todo el que está en Cristo, simiente de Abraham es. Entonces, la Biblia hace aclaración de que ellos son israelitas por convicción, no por nacimiento, por convicción. Son israelitas porque aceptaron la voluntad del Señor y son parte de los miembros del pacto. Han hecho un pacto con el Señor. Tienen una relación íntima con el Padre Celestial a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo. La lección de escuela sabática del pacto eterno, la promesa del pacto eterno, nosotros estuvimos un trimestre entero entendiendo lo que es el pacto. Y nosotros somos ahorita el pueblo del pacto porque hemos aceptado al Señor y vivimos de acuerdo a su voluntad. La tercera característica que se puede visualizar, porque ahí menciona que son 12,000 de cada tribu para completar los 144,000, es que cuando Juan
voltea para ver, porque él escucha el número de los 144,000. Versículo 4, oí el número de los sellados, oí el número de los sellados, pero cuando él se voltea para ver, versículo 9, después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. No son dos grupos separados, como algunos han explicado. Yo lo veo, yo no sé cómo usted lo verá, pero yo lo veo, que Juan escucha el número, que son israelitas, 12,000 de cada tribu. Lo interesante del número es que el número 12 siempre va a ser un número que identifique al pueblo de Dios. El número 12. Y el número 1000 es un número que representa multitud, gran cantidad, multitud, un número grande. El milenio, que nosotros creemos que serán 1000 años literales, en nuestra mente no cabe vivir 1000 años, porque nosotros somos mortales. Vivir 1000 años, lo vemos demasiado grande, pero va a ser así. Además, vamos a vivir por toda la eternidad. Pero el Señor nos muestra un milenio, como queriendo decir, aunque en tu mente no quepa ese número, esa es la realidad que vas a vivir mucho tiempo. Entonces Juan escucha el número de los 144,000, pero cuando voltea a ver, ve una gran multitud de todas partes del mundo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Entonces, la cuarta característica es que están ante el trono. El versículo 9 dice, estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestían ropas blancas con palmas en sus manos. Estaban ante el trono, vestían de blanco, son adoradores del Cordero, porque el versículo 10 dice que aclamaban a gran voz, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces son adoradores del Cordero, son siervos, son pueblo del pacto, han hecho un pacto con el Señor. En realidad son de todas partes del mundo, porque Juan los ve como una gran multitud. Por lo tanto, el número 144,000 no puede ser un número literal, tiene que ser un número representativo, simbólico del pueblo de Dios, que está ante el trono, que está vestido de blanco, es decir, el Señor los ha cubierto con su justicia. Por lo tanto, también han sido vencedores en el conflicto. Son adoradores del Cordero, que saben que está delante del trono o que está sentado a la diestra del trono de la majestad. Y una parte interesante de estos 144,000 del capítulo 7 es que han vencido en la gran tribulación. Han vencido. Versículo 13. Juan pregunta, o mejor dicho, vamos a leer el versículo 13. Dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, o sea, un anciano en la visión le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Es la pregunta que el anciano le hace a Juan. Le están preguntando a Juan algo. Y también la pregunta dice, ¿y de dónde han venido? Entonces Juan responde en el versículo 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono y le sirven de día y de noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón, su bandera, su estandarte sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva y enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Qué dice allí? Que ellos han vencido en la gran tribulación. Han pasado por un proceso de tribulación donde han tenido que pasar hambre, donde han tenido que pasar sed, donde han tenido que sufrir, donde han tenido que llorar, pero han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero.
sus obras de justicia, ha sido por los méritos de Cristo. Todo lo que hicieron, lo hicieron en agradecimiento al Señor. Sufrieron y aceptaron el dolor de ver incluso a sus familiares morir por mantener su fidelidad a aquel que lo había dado todo. Y por lo tanto, la Biblia los describe como que sirven en el santuario todo el día y noche. Son como sacerdotes. Ahora, hermanos, me llama mucho la atención el hecho de que ellos hayan pasado por la gran tribulación. Y el pueblo de Dios ha pasado por tribulación en todas estas épocas históricas. Lo vemos en el quinto sello cuando las almas claman y dicen, ¿hasta cuándo? Pero para poder determinar con exactitud a este grupo de 44,000, vamos ahora al capítulo 14 y vamos a ver cuáles son las similitudes que puede haber con los que están en el capítulo 14 y los que están en el capítulo 7. Vamos al capítulo 14, son menos versículos, son solamente 5 versículos, porque después viene el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, capítulo 14 de Apocalipsis. Primera característica. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Dónde están? El primer grupo o los primeros 144,000 que están en el capítulo 7 están pasando por la gran tribulación o han pasado por la gran tribulación. Pero los del capítulo 14, según puedo leer, dice, están en pie sobre el monte de Sión, sobre el monte Sión. Los primeros pasan por la tribulación y están delante del trono. Y este segundo grupo, o esta segunda referencia, para que suene mejor, esta segunda referencia a los 144,000, los pone en el monte de Sión con el Cordero. Y dice que tienen el nombre del Cordero en su frente y tienen el nombre del Padre. Porque el Espíritu Santo ha proyectado en ellos al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo les ha mostrado que podemos acercarnos a la presencia del Padre a través del Hijo. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3. Cantaban un cántico nuevo. Entonces, otra característica, ellos cantaban una canción, entonaban un canto que solamente ellos conocían. Ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Por lo tanto, la experiencia que ellos han tenido es una experiencia única. Nadie puede entonar el canto sino los que han pasado la experiencia de los 144,000. Y esto me hace recordar en el tiempo de Moisés, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, cuando ellos llegan al otro lado, ellos cantan como una muestra de agradecimiento y de adoración a Dios por todo lo que hizo en su favor, por la manera como los libró del faraón, la manera como les preservó la vida. Los 144,000 tienen una experiencia similar a la del pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. En medio del conflicto, Dios los liberó milagrosamente. Los 144,000 cantan porque han vivido una experiencia única de redención. La Biblia los llama los redimidos de entre la tierra. Además de ser redimidos, rescatados, liberados de la esclavitud del pecado, dice que, versículo 4, son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Es claro que tiene que ver con una virginidad espiritual. Han conocido la verdad presente y aunque no eran perfectos y aunque cometieron errores en su vida y aunque se equivocaron en muchas de sus decisiones, confiaron en el Señor que les permitió conocer la verdad presente. Hay quienes dicen que estos vírgenes es cuando conocieron la verdad, nunca se fueron de la iglesia o nunca se fueron a otra denominación. Pero podemos caer en el error de pensar de que
Los 144,000 son personas que nunca han cometido pecado después que se hicieron cristianos. Y no es así. Cuando habla de la virginidad, es que llega un momento en nuestra experiencia cristiana, porque nosotros nacemos de nuevo. Llega un momento en nuestra experiencia cristiana que conocemos y tenemos una experiencia con el Señor tan profunda que a pesar de nuestros errores, somos incapaces de retroceder nuestros pasos nuevamente a donde estábamos antes, porque el Señor nos ha mostrado lo que Él ha hecho por nosotros. Aquellos que se han desanimado, que se han ido y han regresado, regresaron porque el Espíritu Santo siguió obrando en ellos. Y cuando ellos se fueron porque hubo cosas que ellos no entendieron, que no vivieron, que no experimentaron, porque Satanás trató todo lo posible de sacarlos. La virginidad tiene que ver con el hecho de que en mi experiencia con el Señor me va a mostrar cosas que me van a hacer entender los tiempos que estoy viviendo y yo no voy a querer contaminarme más con el pecado. Una virginidad espiritual. Dice que siguen al Cordero donde quiera que va, porque dice que fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. No dice mentira. No dice, son sinceros, son personas sinceras. Son personas que quieren lo mejor, no solo para ellos, sino para todos los que estén a su alrededor, que cuando ven los errores de los demás, se los expresan con amor, mostrándoles un camino mejor. Son personas que no se han manchado ni se han contaminado más con el pecado del mundo, que han comprendido que tienen que vivir una vida diferente. Y esto me hace recordar, hermanos, unas citas, por ejemplo, Salmo 15. ¿Se acuerdan de Salmo 15? Vamos a abrir el Salmo 15 y vamos a leer algunas cosas que aparecen allí, que también el profeta Isaías en el capítulo 33 describe de la misma manera, y que Daniel en el capítulo 12 nos muestra a nosotros que a pesar de la tribulación y a pesar de las dificultades, Miguel está de parte de los hijos de su pueblo. Salmo 15 empieza con una pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? ¿Dónde están los 144,000 del capítulo 14? En el monte Sión. Están en el monte Sión. Y entonces el salmista pregunta, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Dónde están los 144,000 del capítulo 7? Pues están delante del trono del Señor, en el santuario. Y son sus siervos que le sirven de día y noche. En el santuario, dice el capítulo 7. Sirven en el santuario. ¿Quién habitará en el santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? Como queriendo decir, ¿quiénes serán los 144,000? El que anda en integridad, el que practica la justicia, el que habla la verdad en su corazón, porque en ellos no hay engaño, son sin manchas, son vírgenes. Y a pesar de que han sufrido, son personas que son incapaces de querer el mal para los demás. El Señor los ha transformado. Versículo 3. El que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni infiere reproche alguno contra su prójimo. Vamos a ser sinceros, cuando nosotros vemos estas características y nos miramos a nosotros mismos, decimos, no, yo jamás voy a formar parte de ese grupo, porque es que yo he cometido muchos errores. Entonces no hemos entendido el plan de salvación. Errores hemos cometido todos. El rey David, Salomón, Pedro, Noé, Abraham, Isaac, hombres perfectos y rectos, temerosos de Dios, considerados conforme al corazón del Señor, cometieron pecados terribles. Entonces no quiere decir que ellos no se van a salvar, porque el Señor los redimió, los rescató, los transformó, los convenció. La perfección no depende de nuestras obras, sino que a pesar de nuestros errores, nosotros podemos ser declarados justos por la justicia de Cristo. La perfección cristiana, ser perfecto no quiere decir que ya yo no cometo errores. Estoy en un proceso de santificación y el Señor me va transformando.
Porque si no la justicia, como dice el apóstol Pablo, porque si la justicia fuese por la ley, por demás murió Cristo. Por eso es que ellos son los que siguen al Cordero día y noche. Entonces, como ellos siguen al Cordero día y noche, dicen, no hablan mal de nadie, ni hacen mal a su prójimo, ni fieren reproche alguno a su prójimo. Versículo 4. El que ve menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor. El que cumple su promesa aún en su perjuicio. El que no presta dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace todas estas cosas no caerá jamás. Entonces, hay una transformación en la vida de estas personas. En conclusión, mis queridos hermanos, los 144,000 son personas que han sido transformadas por la obra del Espíritu Santo y han tomado una decisión de seguir al Señor. Sin embargo, por las diferencias y las similitudes que veo en los dos capítulos, el capítulo 7 me dice que ellos pasaron por la gran tribulación y el capítulo 14 me habla de una virginidad y me habla del monte Sión. Y aunque todos han sido comprados y están sellados en sus frentes, los 144,000 del capítulo 14 tienen una experiencia que los lleva a cantar. Pero en el capítulo 7 nosotros no vemos a nadie cantando, sino sufriendo, llorando. Y el Señor enjugará las lágrimas de esos que han llorado. ¿Qué les puedo decir? Que los del capítulo 7 y los del capítulo 14 son dos grupos diferentes. Los del capítulo 7 son los que han pasado por la tribulación de los 1260 días y los del capítulo 14 son los del tiempo del fin, que tendrán que levantar la bandera de la verdad delante de un mundo que está contaminado, pero ellos han descubierto por experiencia cómo el Señor ha hecho una obra de redención en el santuario celestial a través de Cristo Jesús. Son dos grupos diferentes, porque los 144,000 proclamarán del capítulo 14 el mensaje de los tres ángeles. Y los del capítulo 7 nos hace una referencia a los que murieron por causa de la verdad. Por eso este número es simbólico, no es un número literal, que a la final es una grande multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que la sierva del Señor, en la visión que ella recibe en 1844, dice los 144,000 vivos, haciendo referencia a que los que estemos en pie cuando Cristo venga, si es que estamos en pie, si no nos toca morir antes, entonces seremos considerados ese grupo de los 144,000, pero los que se levanten de las tumbas también ascenderán a la patria celestial y después ella ve en la patria celestial a los 144,000 reunidos en un cuadro perfecto. Un cuadro perfecto. Entonces, quiere decir que todo el que se salve, todo el que ha aceptado al Señor Jesús, será sellado en la frente. Y si es sellado en la frente, pertenece al grupo de los 144,000. Porque es una grande multitud. Esto es lo que yo he aprendido de estos versículos. Esto es lo que yo he podido percibir de estos textos. Algunos de ustedes pueden diferir de lo que yo le estoy diciendo. Y está bien. Está bien porque esto nos va a llevar a seguir investigando más. Durante mucho tiempo se llegó a pensar de que los 144,000 era un grupo especial y la gran multitud era un grupo separado. Mire, pero ¿qué es lo especial de nosotros? ¿Qué es lo especial? ¿Qué es lo especial de nosotros? Es como el pueblo de Israel, que dice que ellos son el pueblo especial de Dios, pero ¿qué es lo especial de Israel? ¿Qué es lo especial? Lo único especial que tenemos nosotros y lo que tuvo Israel en su época era el mensaje que tenían que transmitir. Y nosotros tenemos un mensaje que transmitir. Y los 144,000, el mensaje que transmiten es el mensaje de los tres ángeles. Y si yo no proclamo el mensaje de los tres ángeles, entonces, ¿qué estoy esperando yo formar parte de un grupo especial? Todos podemos ser proclamadores de este mensaje por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Bueno, y
con esto podemos decir que hemos llegado al final de nuestro breve análisis de los 144.000. En mi conclusión personal, por mucho tiempo yo llegué a pensar que eran un mismo grupo del tiempo del fin, pero con estos detalles que les acabo de mencionar, yo he podido llegar a la conclusión de que son dos grupos diferentes, pero que tienen las mismas características. Las mismas características, solo que han pasado por experiencias diferentes por el conflicto que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que este mensaje les motive a ustedes a continuar sus estudios de este maravilloso libro del Apocalipsis.